momentos de mucha confusión. Como por ejemplo, ¿por qué suceden estas cosas? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Será Dios bueno? ¿Dios existirá? ¿Será que yo estoy yendo detrás de una verdad o realmente he creído una mentira? ¿Realmente Dios existe? ¿Su palabra es verdad? Pero en otros momentos no solo nuestros corazones se han llenado de confusión, sino de mucho pecado al desear lo que el impío tiene. Muchos de nosotros, y yo estoy seguro que nadie está a salvo de eso, incluyendo el que les habla, en algún momento de nuestras vidas hemos sentido como algo de celo o envidia al ver lo que el impío tiene que nosotros no. Y detrás de todos esos deseos hay mucha incredulidad y orgullo de parte de nosotros, como veremos hoy. Y yo quiero que veamos hoy cómo el orgulloso puede llegar a ser humillado por Dios. Y cómo la adoración a dioses falsos puede traer confusión a nuestros pensamientos. Y también quiero que veamos cómo afectan nuestras conductas los deseos de nuestro corazón. Pero antes de ir al texto, yo estoy seguro que todos nosotros en algún momento también nos hemos encontrado con algún hermano, con alguna persona que ha venido a nosotros para contarnos acerca de sus dificultades. Yo soy consejero cristiano y todas las semanas escucho a muchas personas, personalmente en mi oficina o por teléfono, contándome alguna dificultad. Todas las semanas yo estoy escuchando las dificultades de alguien y ver cómo se les puede ayudar. Pero yo estoy seguro que no solamente a mí me ha pasado eso. Yo estoy seguro que a cada uno de ustedes en algún momento hay personas que se acercan a ustedes para contarles acerca de sus dificultades. Y hay algo cierto, que cuando hay personas lidiando con dificultades y te cuentan sus dificultades, pregunto yo, ¿se han acercado alguna vez diciéndote algo como esto? Oh hermano, oh hermana, vengo a hablar contigo, tengo muchas dificultades y yo entiendo que todas mis dificultades tienen que ver con mi vida de adoración. Hermano mío, hermana mía, yo tengo problemas con la adoración. Yo necesito que tú me ayudes a adorar de manera correcta a Dios. ¿Se acercan a ti diciéndote eso? No. Normalmente vienen a decirte cómo se sienten. Vienen a decirte que se sienten deprimidos, vienen a decirte que se sienten con ansiedad y normalmente lo que vienen estas personas es a comunicar sus sentimientos, no a reconocer que tienen problemas de adoración. Y quiero decirles, cuando piensen en adoración, no piensen solamente en el culto de domingo cantando himnos. Es todo aquello a lo que reverenciamos y damos toda adoración, todas nuestras fuerzas, toda nuestra pasión por lo que vivimos y nos desvivimos. Pero nuestra tarea siempre como cristianos debe ser el poder entender lo que está sucediendo en el corazón de cada persona. Esa es la fuente de todos nuestros problemas, nuestro corazón. Nosotros hemos sido creados para adorar, nosotros somos adoradores. Siempre estamos adorando algo. La Biblia quiere enseñarnos que el único objeto de adoración ha de ser el Dios Trino. Pero nosotros lamentablemente siempre estamos luchando con algo que estamos adorando. Yo quiero mostrarles hoy que nosotros hacemos lo que hacemos porque queremos lo que queremos. Eso somos nosotros. Y yo quiero que veamos a un hermano llamado Asaf, levita, que dirigía el coro en el templo del Señor. Comencemos viendo el Salmo 73 y escuchemos a este hombre y tratemos de entender qué es lo que le sucede y cómo Dios trata con el corazón de uno de sus hijos en medio de una dificultad y confusión. Salmo 73, versículo 1, vean en sus Biblias. No me vean a mí, vean sus Biblias.
Salmo 73, verso 1. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. ¿Ven cómo empieza este salmo? Empieza muy hermoso. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Y es interesante ver una conclusión en el lugar de la introducción. Porque lo que vemos aquí al estudiar nuestro texto es, en esta introducción es la conclusión a la que llegó Asaf. El verso 1 de este salmo es la conclusión de toda la lucha de este salmista. Pero como veremos, la situación del salmista no empezó reconociendo en medio de sus luchas que Dios es bueno. Yo quiero mostrarles a cada uno de ustedes que en medio de las luchas de Asaf no empezaron así, reconociendo Dios es bueno. Miren cómo empezaron las luchas de Asaf en el versículo 2. Dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Oh, una buena pregunta a hacernos es, ¿por qué está luchando Asaf? ¿Y qué le sucedió a Asaf que lo lleva a decir, por poco resbalaron mis pies, por poco se deslizaron mis pies? ¿Qué le sucedía al salmista que lo llevó a expresar esta idea en el versículo 1? Y la respuesta nos la suministra el versículo 3 en adelante. Verso 3 del Salmo 73. La razón por la que casi deslizaron mis pies, la razón por la que casi resbalaron mis pasos es porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Se acuerdan lo que les decía al inicio? ¿Quién en algún momento no se ha sentido así? ¿Por qué está luchando el salmista? ¿Por qué el salmista está haciendo lo que está haciendo? Y la respuesta es envidia. Envidia. ¿Y se acuerdan la diferencia entre codicia y envidia? Codicia es desear lo que el otro tiene y envidia es desear que el otro no tenga lo que posee. Dice, yo no quiero que los impíos tengan lo que posee. Eso debería tenerlo yo, no el impío. Así que los deseos del corazón de Asaf eran la causa de sus problemas. Los deseos de su corazón, los deseos de su corazón. Nosotros hacemos lo que hacemos porque queremos lo que queremos. Y una buena pregunta a realizarnos es, ¿por qué nuestros corazones desean de una manera tan fuerte las cosas de este mundo? Esta es una batalla campal en tu corazón y el mío todos los días. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y muchas veces hasta con esto soñamos. Y tú dirás, ¿de dónde vienen esos sueños, pastor? Bueno, Cristo en Marcos dice, del corazón. Y notemos lo que sucedió antes de sus deseos. Dice Asaf, allí en el verso 3, tuve envidia de los arrogantes y vi la prosperidad de los impíos. Lo primero que hizo Asaf es que él observó, vi la prosperidad de los impíos. Al él observar a los impíos, Asaf llegó a una conclusión. ¿Cuál fue la conclusión que llegó Asaf al ver la prosperidad de los impíos? Bueno, Dios es bueno solo si yo tengo prosperidad terrenal. Esa es la conclusión a la que llegó Asaf. Cuando él ve a los impíos prosperar. Bueno, Dios es bueno si me da prosperidad terrenal. Y la pregunta es, ¿cómo se describe un corazón que piensa que Dios es bueno cuando yo recibo lo que yo quiero? ¿Cómo se describe un corazón así? Un corazón engañado. Asaf tenía una distorsión acerca de quién era Dios y su obrar. Dios es bueno, igual prosperidad terrenal.
Tenemos aquí un corazón engañado. El salmista está haciendo juicios cerrados. El salmista está creyendo mentiras. ¿Cuál es la mentira? Que Dios es bueno si me da. Que Dios es bueno si me prospera. Que Dios es bueno si me da placeres terrenales. Dios es bueno, prosperidad material. Tenía un montón de mentiras acerca de Dios en su mente. Una buena pregunta a hacernos es: ¿Jesucristo vivió con todos los placeres terrenales durante su vida en la tierra? No. La Biblia nos dice que ni siquiera el Salvador del mundo tuvo donde recostar su cabeza. ¿Pero fue Dios bueno siempre con Jesús? Sí, claro que lo fue. O sea que el juicio que estaba emitiendo Asaf era un juicio errado acerca de Dios. ¿Puede Dios prosperar materialmente a uno de sus hijos? Sí. Y los demás hijos de Dios deben gozarse con ese hermano, no envidiarlo. Pero la regla para medir la bondad de Dios no es la prosperidad terrenal. No es. Sino Dios odiaba a su hijo y odiaba al apóstol Pablo, quienes pasaron por mucha necesidad. Asaf está cerrado. Dios siempre es bueno. Pero miren hacia dónde llevó Asaf la distorsión que él tenía acerca de Dios. Mira a dónde sus luchas llevaron a Asaf. Versos 4 y 5 del Salmo 73. Dice, porque no tienen congojas por su muerte. ¿Quiénes? Los impíos. Pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. ¿Ven el análisis de Asaf? Y es interesante porque cuando él dice, porque no tienen congojas por su muerte, lo que está diciendo es que los impíos tenían una muerte dulce. No sufrían ni siquiera al morir. Parecían hasta morir contentos. ¿Usted no les ha pasado cuando van a un funeral y el cadáver allí tiene una pequeña sonrisa y la gente enseguida saca la conclusión, murió feliz? Error. Y de paso dice Asaf, ahí en el verso 4, parte B, pues su vigor está entero. Estos hombres gozaban de una excelente salud. No pasan trabajo. Ni son azotados como los demás hombres. ¿Qué estaba deseando Asaf aquí? Estaba deseando prosperidad, pero también estaba deseando buena salud. Miren hasta dónde llega la envidia de Asaf. Versos 6 y 7. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestidos de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Hermano, ¿con qué está luchando este hombre al ver a la gente a su alrededor prosperar? Está anhelando también poder, posición, porque la idea del verso 6 es que tenían poder. Y Asaf quiere poder, Asaf quiere posiciones, no solo quiere prosperidad, no solo quiere salud. ¿Te has sentido tú así en algún momento? No respondas aquí. ¿Te has sentido en un momento así envidiando esto de los impíos? Porque recuerda, nosotros hacemos lo que hacemos porque queremos lo que queremos. Hay algo que estamos adorando en nuestro interior que se manifiesta en nuestro exterior. Tú estás viendo no el ídolo, sino los ídolos en el corazón de Asaf. ¿Y a dónde lo estaban llevando? Verso 8 al 10. Él sigue describiendo a los impíos y dice, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí
y aguas en abundancia serán extraídas para los impíos. No puede ser. O sea que ahora Asaf también anhela la aprobación de los hombres. No puede ser que el pueblo sea traído aquí, se extraen aguas en abundancia para ellos. Y yo no, para mí no. Yo quiero es para mí, no para ellos. ¿Cómo puede ser, dice Asaf, que ellos tengan tanto, siendo tan perversos, y yo siendo un hijo de Dios no tenga nada de esto? Verso 11 al 12. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Este hombre sin duda alguna está luchando. Noten todas las cosas que él está deseando. Y sus deseos lo están llevando a un lugar muy malo. Él ha pisado un camino de incredulidad y aún de mentiras, ya que él dice que el impío nunca sufre. La conclusión de Asaf es que el impío nunca sufre. Y la pregunta ¿es verdad eso? Los impíos sí sufren. Y luego de su muerte sufrirán más. Él ha pisado un terreno de incredulidad increíble. Y ahí está la raíz de nuestros pecados, la incredulidad. Aún el orgullo es impulsado por ella. ¿Por qué? Porque es no creerle a Dios. Todos los pecados encuentran su raíz en el pecado de la incredulidad. Hacernos dioses es no creerle a la palabra de Dios que dice no tendrás dioses ajenos delante de mí. Mentir es no creerle a Dios cuando dice no mentirás. Es no creer a las palabras de Dios. Cuando pecamos sin importar las consecuencias, allí también hay incredulidad. Porque pecamos y no creemos en lo que Dios dice, que nuestro pecado nos alcanzará. Es incredulidad. Cuando en medio de nuestras necesidades nos dejamos arropar por la ansiedad y la preocupación, es incredulidad, porque Dios te ha dicho que eche todas tus cargas sobre Él, porque Él cuida de ustedes. Es incredulidad, uno de los pecados que Dios más detesta. ¿Sabe por qué? Porque niega la soberanía, existencia, amor y cuidado de Dios para contigo. Eso es lo que hace la incredulidad. Niega que Dios existe. Eso es ateísmo práctico. Para ser ateo no necesitas decir, no creo que exista Dios. Para ser ateo, que suficiente es que niegues obedecer la voluntad de Dios para tu vida. Y Dios aborrece el ateísmo práctico. Sin fe es imposible agradar a Dios. Puedes hacer cualquier cosa, cualquier ritual, cualquier palabra, pero sin la fe es imposible que Dios sea agradado y glorificado. Si tú hoy sales de aquí sin aplicar esta verdad en tu vida, pecaste de nuevo con incredulidad porque no has creído lo que Dios te dijo hoy. Asaf pensó, el impío nunca sufre. Sí sufre Asaf. Y nosotros podemos decir, oh, qué loco estaba Asaf al pensar de esta manera. Si tú hubieses estado allí, yo creo que hubiese sido más deprimente leerte. Mucho más. Hermanos míos, los deseos del corazón lo pueden distorsionar todo. ¿Escuchaste eso? Los deseos del corazón pueden distorsionar todo. Dime dónde está tu tesoro y te diré dónde está tu corazón. Y una buena pregunta a realizarnos es, ¿cómo interpretamos muchas veces si Dios está siendo bueno con nosotros? ¿Cómo lo interpretamos? Bueno, nosotros decimos, bueno, Dios está siendo bueno conmigo cuando me da todo lo que quiero, prosperidad y bendición material. Ahí Dios es bueno.
Yo escucho a muchos en la dificultad diciendo la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero poco reconociendo la bondad de Dios en medio de su dificultad. De hecho, muchos de nosotros cuando vemos a un hermano prosperar, decimos, Dios está siendo bueno con él. ¿Y cuál es la otra conclusión? Y malo conmigo. Tenemos una visión distorsionada de Dios. No conocemos verdaderamente a Dios. Nos hemos hecho un Dios según nuestra imagen y no el Dios que se ha revelado en su palabra. Este es el Dios al que debemos creer y adorar, al que se ha revelado aquí, no el que tú te has hecho en tu mente. Bueno, Dios me concedió lo que le pedí. Dios es bueno. Bueno, el Señor me dio lo que tanto le pedí, el esposo, la esposa, la casita, el carrito, el trabajo en el exterior, esto, Dios es bueno. Pero cuando no te da el esposito, la esposita, la casita, el carrito, el trabajo en el exterior, sí es bueno, pero bueno, no lo creemos. Incredulidad. Esa es la manera como interpretamos muchas veces si Dios está siendo bueno con nosotros o no. Si gozo de buena salud, Dios es bueno. Si estoy enfermo a punto de morir, Dios no es tan bueno. ¡Qué error! Ya les dije los deseos de su corazón. ¿A dónde lo llevaron los deseos de su corazón? Y miren a la conclusión a la que él llegó. Miren lo que dice aquí sobre Dios. Verso 13. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. En vano he limpiado mi corazón. Dice, en vano he tenido un corazón puro. En vano. Y la pregunta es, ¿ustedes creen que en ese momento él tenía un corazón puro? Por supuesto que no. Quiere decir que Asaf no solamente tenía una visión distorsionada de Dios, sino de él mismo. Y esto va con todos, incluyéndome. Si tú tienes un concepto incorrecto de Dios, ¿eso qué quiere decir? Que también tendrás un concepto incorrecto acerca de ti mismo y de ti misma. Tú crees que tú eres muy bueno porque conoces muy poco al Dios Santo. Una visión incorrecta de Dios es una visión incorrecta del hombre. Por eso es que tú y yo tenemos que conocer a Dios, su carácter, para conocernos a nosotros mismos. Por eso era que el salmista decía, tú eres grande en la tierra, yo soy un gusano. Él tenía una idea muy buena de Dios y tenía una idea correcta de él mismo. Pero Asaf no. En vano he limpiado mi corazón. ¿Para qué me sirvió ser tan puro? Oye, Asaf. Eso no es así, Asaf. ¿Ven hacia dónde la conclusión a la que él llega? ¿Ven el desastre que puede causar en nuestras vidas, los deseos de nuestro corazón, la respuesta a la que nos lleva y la conclusión donde todo termina? Una idea incorrecta de Dios, una idea incorrecta del hombre. Verso 14 en adelante dice, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. ¿Qué le dirían ustedes a un hombre que llega hacia ustedes pidiéndole consejo? ¿A qué conclusiones llega Asaf? Dios ha sido injusto conmigo. Servir a Dios no tiene sentido, dijo Asaf. Asaf dice, ¿para qué servir a Dios si a mí me va peor? Azotado todo el día, dice Asaf, castigado todas las mañanas. ¿De qué sirve seguir a Dios? Dios ha sido injusto conmigo. ¿No tiene sentido seguir?
él cree que no merece tal sufrimiento. Eso es lo que cree Asaf. Yo no merezco esto. Es como muchos de nosotros a veces decimos, yo no merezco esta vida. Y tienes toda la razón, tú mereces una peor. Estás en lo cierto. Yo no merezco tanto sufrimiento. ¿De dónde sacamos eso? De una idea incorrecta de Dios. Una idea incorrecta de mí. Aunque este hombre no habla de Dios aquí mismo, pero si ustedes van a preguntarle a Asaf sobre Dios, ¿qué ustedes creen que le diría en ese instante? Dios no es bueno. Dios no es bueno. Eso es lo que diría Asaf si le preguntaras eso. Y en esa dirección es que Asaf va. ¿Se acuerdan cómo comenzaba el Salmo? Pero no siempre fue así con él. ¿En qué consiste la vida para Asaf? ¿En qué consiste la vida para este hombre? Vivir para los tesoros y placeres terrenales. En eso consiste la vida para él. Así que, ¿dónde está enfocada la vida de Asaf? En el aquí, en el ahora y en mí. En el aquí, en el ahora y en mí. Ahí está enfocada la vida de Asaf. Están saliendo a la luz sus dioses. Y ahora podemos entender por qué él actúa como actúa. Nosotros hacemos lo que hacemos porque queremos lo que queremos. Él está preocupado, él está deprimido, él está amargado. Mira lo que dice el 16 del 73. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Hermanos, si nada cambia en la vida de Asaf, ¿en dónde terminará él en 6 meses? Deprimido o hasta muerto. Si nada cambia en su corazón, va a terminar muy mal Asaf. Y quiero que veamos otro punto importante. Y es que ninguna de estas cosas que Asaf menciona hasta aquí, él se las dijo a otras personas. Él no se las dijo a nadie. Miren el 15. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos, engañaría. Él mantuvo todo esto dentro. Y muchos dirían, ese fue el problema. No se liberó. Él deseaba muchas cosas y no estaba obteniéndolas, por eso se deprimió y por eso se amargó, porque no obtuvo lo que quería. Perdón, Karen, ¿me da más agua, por favor? Él no obtuvo lo que quería y se deprimió, se amargó. Mira, hermanos, yo sé cómo tú vas a actuar cuando obtengas lo que quieres. Yo lo sé. Yo sé cómo tú vas a actuar cuando Dios te dé la esposa que quieres. Yo sé cómo tú vas a actuar, jovencita, cuando Dios te dé el príncipe por el que oraste. Yo sé cómo tú vas a actuar, hermano, cuando Dios te dé la casa que tanto quieres. El carro, el hijo, la hija. Yo sé cómo tú vas a actuar cuando Dios te dé el empleo que deseas. La salud con la que sueñas. Yo sé cómo tú vas a actuar si Dios te la da. Yo sé. La pregunta es, ¿cómo tú vas a actuar cuando Dios no te dé lo que le has pedido? Esa es la prueba final de todos. Ese es el examen de lapso. Ese es el examen final. Esa es la prueba de actitud cristiana. Allí. Cuando Dios te dé lo que quieres, yo sé cómo actuarás. Pero cuando no te dé lo que pides, ¡ay, papá! Y yo no sé, los que son hijos conocen mejor. Pero nosotros, o los niños, o aún los adultos,
Tendemos a convertir nuestros deseos en necesidades. Al niño le dice, hijo, todavía no hay para cambiar zapatos. Tú tienes ya buenos esos zapatos. Pero mamá, yo lo quiero. No. Viene el niño luego, mamá, es que yo necesito esos zapatos. ¿Por qué? Es que así rotos, y si se me engancha con un pupitre, caigo yo, pierdo los dientes, va a ser mayor el gasto. Tendemos a convertir nuestros deseos en necesidades porque queremos obtenerlos de alguna manera. No, pastor, es que yo necesito una esposa. Yo estoy solito, ya tengo mucho tiempo así o solita, necesito compañía. Dios dice que el matrimonio es santificador y yo quiero ser más como Jesús. Convertimos nuestros deseos en necesidades. Y yo sé cómo tú te vas a comportar cuando no tienes lo que quieres. Mira, Asaf, nosotros hacemos lo que hacemos cuando queremos lo que queremos. No conocemos el contexto del Salmo, pero pudo haber sido, decía alguien, el hecho de cuando las naciones alrededor de Israel estaban atacando a Israel, destruyendo a Israel, y posiblemente como juicio de Dios por su idolatría. Y este hombre no entendía completamente lo que estaba pasando. Pero a pesar de todo esto, este hombre tiene la responsabilidad de adorar a Dios aún en medio del sufrimiento. ¿Recuerdan a Job? Se postró y adoró. ¿Tú escuchaste eso? Adorar a Dios en medio del sufrimiento. ¿Cuántos batallan con eso? ¿Adoró Cristo a Dios en medio del sufrimiento? Noten que en la cruz del Calvario, aun cuando Dios Padre abandonó en la cruz a Dios Hijo, cuando Dios Hijo estaba cargando con nuestro pecado en la cruz para perdonarnos y redimirnos de toda culpa, y el Padre apartó su rostro del Hijo. Por cierto, ese es el mayor sufrimiento que un ser humano puede experimentar. No es la crisis económica. No es ver a tus hijos enfermar o morir. No es quedar en bancarrota. No es el rechazo de los hombres, aunque estas cosas que mencioné pueden causarte sufrimiento. Pero el mayor de los sufrimientos es que Dios Padre aparte su presencia de ti. Eso es lo peor. Hey, pastor, pero yo soy calvinista. Perseverancia de los santos, sí, perseverancia de los santos. El que persevera hasta el fin será salvo. No se trata solo de que comiences la carrera de la fe, sino que la termines. Y eso también lo dice la Biblia. Hermanos míos, no hay nada más terrible de que Dios aparte su presencia de nosotros. Y lo hizo con Dios Hijo. Y la presencia de Dios apartada de su Hijo es algo que es difícil de explicar en su totalidad. Pero a pesar de esto, escuchen las palabras de Dios Hijo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mi Dios, ¿por qué me has desamparado? Y los que entienden el Antiguo Testamento recordarán que estas palabras son lenguaje de pacto. Son lenguaje de pacto. El pueblo de Dios o el Dios del pueblo. Yo seré su Dios y usted es mi pueblo, mi Dios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aún el Padre abandonó al Hijo. Y a pesar de eso, el Hijo en el sufrimiento más fuerte dice, Dios mío. Nosotros sabemos que Dios Padre al tiempo exaltaría al Hijo. Así que en la cúspide del sufrimiento del Hijo, aún allí el Hijo sigue adorando al Padre.
Aún en el sufrimiento que tú ni yo jamás experimentaremos, Dios Hijo nunca dejó de adorar a Dios Padre. ¿Quién eres tú para decir que no puedes adorar a Dios en medio del dolor? ¿Hay alguien aquí que se pueda levantar y creerse más que Cristo? ¿Hay alguien que tenga los pantalones para hacerlo? No. Y a pesar de eso, mi Dios, en medio del dolor, Dios Hijo continúa adorando al Padre. Ahora llegamos a una pregunta crucial. ¿Qué rescató a Asaf de estas luchas? Y yo espero mi garganta me permita terminar. Verso 17 del Salmo 73. ¿Ustedes recuerdan al hombre de hace rato? Asaf. Mira lo que dice. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿Dónde terminó todo? En el santuario de Dios. En el santuario de Dios. El texto no nos da detalles acerca de qué motivó a este hombre a entrar en el santuario de Dios. Tal vez tenía el hábito de ir con cierta regularidad a este lugar. El punto es que ahora este hombre se acercó a Dios y se sometió a Dios. Anteriormente él estaba orgulloso y Dios lo humilla. Ahora él se humilla y veremos lo que sucede. Él entra al santuario. Cuando entra al santuario, probablemente los sacerdotes del templo estaban cantando la palabra de Dios. Y al entrar allí en el santuario, este hombre escuchó la palabra de Dios. Él estuvo expuesto a la verdad de Dios en el santuario. Vayamos al Salmo 73 allí. Miremos esto. Verso 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Él estuvo expuesto a la verdad. Él fue instruido por la palabra de Dios sobre el destino final de los impíos. No fue algo místico lo que le pasó a él. No fueron 3 principios sobre cómo aborrecer a los impíos. Fue la verdad de Dios. Él entra al santuario, el lugar donde el pueblo de Dios se reunía a adorar a Dios y donde la palabra de Dios era cantada y proclamada. Yo no sé qué porción de la escritura escuchó Asaf que lo llevó a entender, pero fue algo muy preciso, tanto así que esa palabra que él escuchó al entrar al santuario lo llevó a entender el fin de los impíos. Verso 18. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Qué contraste. Esto no era lo que le había dicho anteriormente, ¿verdad? El hombre entra al templo donde está la presencia de Dios, donde se proclama la verdad de Dios, y allí él es expuesto a la verdad de Dios. Y sabe qué hace Asaf cuando se expone a la verdad de Dios. La cree. La cree. Y todo esto cambia totalmente la disposición de Asaf. Increíble. ¿Se acuerdan que la raíz de nuestros pecados es la incredulidad? Ahora él apela a la fe. La pregunta es, ¿se requería fe para creer lo que él escuchó en el santuario? Porque ahí mismo los malos no iban a ser destruidos, sino en futuro. O sea que él pone su fe en algo que no estaba viendo, ni que tal vez iba a ver por mucho tiempo, y eso le dio paz a él. ¿Qué fue lo que rescató a este hombre? Fe en la verdad de Dios. Eso lo rescató para vivir y andar en la verdad de Dios
se necesita, número uno, creerla. Creerla. Se dan cambios en la vida de Asaf cuando él se acercó a Dios, cuando se humilló delante de Dios y creyó la verdad de Dios. Eso pasó en Asaf. Verso 21 al 22. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón, la raíz de todos los problemas, sentía punzadas. Tan torpe era yo, que no entendía. Era como una bestia delante de ti. ¡Wow! ¿Qué está sucediendo aquí? Él se sometió a Dios, resistió su orgullo. Esto es arrepentimiento y él está confesando. Él no dice a Dios: hey Dios, sabes que estaba pasando por un momento difícil, entiende mi pecado. Dios, mis padres no me criaron bien, perdón Dios. Dios, lo que pasa es que yo tuve una condición médica muy difícil, entiéndeme. Nada justificará nuestro pecado. Ni siquiera la preocupación, que muchos han colocado la preocupación dentro de los pecados aceptables. Aún los discípulos a punto de hundirse, Dios les dijo: hombres de poca fe. Ni siquiera allí justificó la preocupación de ellos. Ni siquiera allí. Él le dice a Dios: Dios, yo me equivoqué. Dios, yo estaba amargado. Dios, yo fui torpe como una bestia. Esta, hermanos míos que están aquí, esta es la verdadera confesión, donde nadie maquilla el pecado, donde no decimos: Dios, si te fallé. No, seamos claros con el pecado, con nombres y apellidos. No tratemos de taparlo, si no seremos unos hipócritas, y dicha confesión nunca será recibida por Dios. Decía Brett Aucoin, decía: la confesión es decir sobre mi pecado lo que el mismo Dios dice sobre mi pecado. ¿Escucharon eso? La confesión es decir sobre mi pecado lo mismo que Dios dice sobre mi pecado, lo mismo que Dios piensa sobre mi pecado. Eso es confesión. Y él dice: fui como una bestia. ¿Y saben qué nos revela eso? Que nuestro orgullo nos hace como bestias. Nuestro orgullo nos hace comportarnos de una manera irreconocible. Que nos desconozcan. Eso hace nuestro orgullo. Nos hace comportarnos como bestias, donde solo pensamos en nosotros. Como solo los animales suelen hacerlo. Por eso Él se compara con una bestia. Hermanos, los animales no pueden ponerse en tu lugar y pensar primero en los demás. Eso no pueden hacer los animales. Los animales solo piensan en ellos. ¿Ustedes creen que los gatos son muy amistosos? No. Solo vienen a ti cuando quieren algo. Así de sencillo. Nuestro orgullo nos hace ser como bestias. Hermanos, el salmista era como una bestia. El salmista era como un animal. Y solo la verdad de Dios en el santuario de Dios lo libró. Necesitamos creer en la suficiencia de las Escrituras. Versos 23 y 24. Con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo.
El consejo en el Antiguo Testamento era dicho o usado para hablar de la ley de Dios, de la palabra de Dios. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Y la palabra gloria en hebreo es honra alta. Él se llenó de orgullo al principio y Dios lo humilló. Ahora él se humilla y Dios lo exalta. ¿Dónde está su enfoque? Tú te humillas y él te exaltará a su debido tiempo. Ya su enfoque no está en los placeres terrenales. Pero ¿qué cambió el enfoque en la vida de Asaf? La palabra, la verdad de Dios. Oh, hermanos. Las personas más llenas de angustias muchas veces y de amargura son las que menos leen la Biblia. Y miren lo que dice el 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Hey, ¿se acuerdan? Prosperidad, salud, poder, aprobación de los hombres. Y ahora Asaf dice, fuera de ti, nada deseo en la tierra. Ya su enfoque no está en los placeres terrenales, ahora su enfoque está en Dios y al mismo tiempo él reconoce sus debilidades. Miremos el 26, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Amén. Ahora el deleite de Asaf es Dios. Hermanos, ¿qué está sucediendo en los versículos 21 al 26? Vemos una transformación en su manera de pensar. Ahora está teniendo pensamientos verdaderos, ya no están distorsionados. Él ahora está bien con Dios. Y esto es porque los ídolos de su corazón ya no están delante de su rostro. Ahora Dios está delante de su rostro. ¿Recuerdan Éxodo 20? No tendrás dioses delante de mí. Cada vez que nos levantamos, un Dios no nos permitirá ver al verdadero Dios y deleitarnos en Dios. Hay que derribarlo para poder ver al Dios que se ha revelado en las Escrituras. Para poder ver al Dios de paz, al Dios de amor, al Dios santo que cuida de sus hijos con amor eterno. Pero mientras esos ídolos están delante de nosotros, el deleite será frustrado por ellos. Ya él no ve a sus ídolos, que eran el placer, las posiciones, la salud. Ahora él ve a Dios. Mi porción es Dios para siempre. Y lo único que tuvo que hacer este hombre amargado, deprimido y preocupado, fue exponerse a la verdad de Dios. ¿Es suficiente la Biblia para ministrar nuestros corazones y transformarlos? Sí. Hermanos, cuando vemos las cosas a través de Dios y a través de su palabra, vemos todo en la perspectiva correcta. Aún las aflicciones, aún la prosperidad de los impíos, aún nuestra escasez, aún la muerte. ¿Sabe qué es lo que peor que le puede pasar a alguien que enferma y está puesto a morir? Que muera sin Cristo. Eso es lo peor. Es allí cuando vemos todo a través del lente de Dios. Es allí cuando entendemos que los placeres terrenales van a fallar y que lo único que importa es Dios y sus tesoros. Lo único que importa. Todo lo demás va a fallar. ¿Ustedes han visto cuando compran un producto que atrás dice fecha de vencimiento? Todos los placeres de este mundo, incluyendo nuestras esposas e hijos, y nosotros, dicen fecha de vencimiento. ¿Y qué tiempo produce satisfacción? 1/1 del 2018 y vence 1/1 del 2018. No nos pueden dar ni un momentico de satisfacción plena. Nada. Verso 27. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta.
Anteriormente Él ha dicho que los impíos siempre se multiplican, ¿cierto? Pero ahora Él entiende que los que no están con Dios perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. ¿Ves lo que les va a pasar a aquellos que rechazan a Cristo? Serán destruidos. Si tú estás pensando claudicar en la carrera de la fe, desviarte del camino cristiano y volver a los placeres del mundo, prepárate para ser destruido. Prepárate. Dios destruirá a los que de Él se apartan. Lo va a hacer Él, no tú, Él. Todo aquel que está fuera de la familia de Dios será destruido un día por Jehová. Y eso incluye a tus vecinos y amigos que no conocen a Cristo. Y eso debe motivarte a proclamarles el mensaje que salva. Verso 28. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Dios mío, Asaf entendió dónde estaba el bien. Tú debes entender dónde está el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza. No en la prosperidad de los impíos, no en las cosas terrenales, para contar todas tus obras. Esta es su conclusión ahora. Su primera conclusión era de que sirvió tener un corazón puro. Ahora su conclusión es: mejor estar contigo. Pero ahora, la conclusión anterior a la que él llegó fue por creer mentiras. Pero miren a la conclusión a la que él llegó ahora, luego de creer la verdad. Tú eres mi esperanza. Bueno es acercarme a ti. Hermanos, un corazón limpio es un corazón que no está lleno de las codicias de este mundo. Él está viendo ahora la bondad de Dios. ¿Saben por qué Asaf está viendo ahora la bondad de Dios? Porque su corazón está enfocado en Dios. He puesto en el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Como él está enfocado en la bondad de Dios, él ahora quiere proclamar las obras de Dios. La boca habla de aquello de lo que está lleno el corazón. Tú hablas muy poco de Dios porque tu corazón tiene muy poco de Dios. Tú hablas mucho de política porque tu corazón está muy lleno de política. Tú hablas de economía y de la situación del país porque tu corazón está lleno mucho de eso. ¿Estoy diciendo yo que tapemos el sol con un dedo? No. Pero tu corazón, si está lleno de Dios y enfocado en Dios, no hablarás de otra cosa sino de Él. No del mundial de fútbol, de Él. Nuestras palabras, nuestras conversaciones revelan lo que hay en nuestro corazón. ¿En qué consiste la vida? Asaf te diría ahora: la vida consiste en andar por fe. Asaf, ¿y dónde debe estar mi enfoque? En Dios y su palabra. Fe en aquello que no vemos. Dios. Sus promesas acerca del juicio final. Hermano, yo debo interpretar la vida a través del lente de la palabra de Dios. Aquí tenemos a un hombre que se humilló, derribando los ídolos de su corazón, al acercarse a Dios y ser ministrado por la palabra de Dios, y ahora su vida cobra otro enfoque. Su vida ahora está enfocada en Dios y en su verdad. Y mira cómo luce su vida. Paz. ¿Has visto el corazón de un hombre que lucha? Pero vemos cómo Dios y su verdad nos asisten en medio de la confusión. Él dice: Dios, fuera de ti no quiero más nada. Yo solo quiero a mi Dios.
No quiero las riquezas de los hombres. Yo quiero a Dios. No quiero la aprobación de los hombres. Yo quiero a Dios. No quiero la salud de los hombres. Yo quiero a Dios. No quiero el estatus de los hombres. Yo quiero a Dios. Eso dice Él. Hermano mío, aún Cristo murió por nuestro pecado de incredulidad. Pero si tú te apartas del Dios vivo, serás destruido. Si tú no recurres a ese santuario, a encontrarte en la presencia de Dios, con la verdad de Dios, para creer la verdad de Dios y derribar los ídolos de tu corazón, tu vida no será más que amargura, ansiedad, depresión, frustración y alejado de Dios. Tú decides si te quieres quedar en los versículos 3 al 16 o del 17 en adelante. Tú lo decides. Reconoce los ídolos de tu corazón. Sométete a Dios. Créele a Dios. Ve la hermosura de Dios en Cristo Jesús, en contraste a las cosas de este mundo. Toma la belleza de Cristo y toma las cosas de este mundo, compáralas y por favor dime qué te parece más bello. Si son las cosas de este mundo las que te parecen más preciosas, tú no eres digna de seguir a Jesús. Compáralas. Pero si Cristo luce más hermoso, el camino que te espera es un camino de paz, de gozo, aún en medio de la dificultad. Reconoce tu conducta de bestia. Arrepiéntete y luego verás resultados hermosos en tu vida. Uno de esos resultados es un alma calmada. Pero para eso se requiere entrar al santuario sin minimizar mi pecado, reconociendo la raíz, mis ídolos. Hacemos lo que hacemos porque queremos lo que queremos. Derribarlos y creer a la verdad de Dios. Y que tú y yo podamos decir, fuera de ti, nada deseo. Tú y yo necesitamos eso. Sea Dios con nosotros. Oremos.